Vamos a dar una pequeña sinopsis de lo que habíamos visto para poder entrar al tema que el día de hoy vamos a tener aquí. Bien, pero no sin antes orar y pedirle a Dios que guíe tanto este estudio como el siguiente. Señor, pues te damos muchas gracias porque, Señor, somos pecadores, no nos merecemos estar delante de tu presencia, pero como claramente dice este precioso himno, Señor, nos invitas a venir a tu presencia. Gracias también, Dios, porque domingo a domingo nos invitas a una reunión en donde podemos nosotros convivir, compartir y escuchar tu palabra y cantar tus alabanzas. Te queremos pedir, Padre mío, que tu Espíritu Santo guíe esta reunión desde este estudio, Señor, hasta el estudio de Miguel, y que podamos salir edificados con nuestros corazones llenos para poder seguir adelante. Ayudan a las personas que no han podido llegar, permite que puedan llegar, a las que se conecten. También, Dios, que escuchen y que no haya ningún problema en la conexión, Señor, para que puedan ellos tener estos mensajes que vamos a decir. Dios, sé tú el que habla en todo momento y de acuerdo a las necesidades que nosotros no conocemos, pero que tú sí conoces, Señor, de cada uno de los que asisten aquí, que tu Espíritu sea el que guíe estas enseñanzas. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues reanudamos con este salmo. Habíamos visto que estos salmos, desde el 103, son salmos que se ha venido mucha alabanza, ¿no? Estamos terminando ya con estos salmos, falta este y el siguiente. Con el siguiente vamos a terminar el libro número 4 de los salmos. Ajá. Entonces ya poquito a poquito nos vamos acercando a lo que algún día pensamos que nunca íbamos a llegar, pero Dios mediante vamos a llegar si es que Él no viene antes, ¿no? Por nosotros. Y bien, pues estábamos viendo que este salmo era un salmo que, aunque no está indicado que sea David quien lo habla, quien lo compone, sin embargo, muchos creen, y yo pienso que así fue también, que este salmo sí fue compuesto por David, porque aparece en el cántico que él da cuando fueron transportando el arca desde la casa de Obed-Edom hasta la casa de David. Acuérdense de esa parte, que fue una parte muy alegre para el pueblo de Israel y especialmente de David. Muy, muy alegre, después de haber sufrido un descalabro muy importante a través de la muerte de Usa. Sin embargo, Dios mostró algo muy importante a David, que las cosas se tenían que hacer no como David pensaba, sino como Dios ya las había ordenado. ¿Y cuál fue el problema? ¿Por qué la muerte de Usa, mejor dicho? Acuérdense de que cuando estaban transportando primeramente el arca de Kiriat Yarim, me parece que era de ahí, en una de esas, estaban todos muy contentos, la estaban transportando en un carro transportado, remolcado por bueyes, y de repente en un paso se trastabilló la carreta, y Usa extendió su mano al arca para detenerla, y entonces pereció. Sin duda alguna, a veces hay situaciones difíciles de entender de la palabra, pero cuando vemos la santidad de Dios, cuando vemos que una vez y otra Dios nos insiste de cómo hacer las cosas y nosotros no escuchamos o lo ignoramos, entonces entendemos el porqué de las cosas. Y para aquí David fue algo muy doloroso. El arca se tuvo que quedar en casa de Obed-Edom, pero lejos de ser algo dañino el arca, tú puedes ver cómo en la casa de Obed-Edom fue bendecida, porque él no tuvo miedo al arca. El problema no es tener temor o miedo al arca, el problema era que las cosas no se hicieron como Dios los había estipulado. Y bien, David después entiende esto y dice,
el arca no puede ser transportada sino por los levitas. Imagino que en ese momento hubo fiesta en el cielo, ¿no? Diciendo, sí, claro, pues es que estaba escrito, ¿no? Y entonces, finalmente lo hacen como Dios dice, fue un motivo de gran gozo. Ya lo habíamos visto esto en otros salmos. Y David hace un cántico que aparece en Segunda de Crónicas, no, en Primera de Crónicas me parece, y aparece este cántico y se refieren las primeras estrofas de este salmo. Y bueno, cuando el pueblo de Israel, los salmistas querían rememorar la fidelidad de Dios, el poder de Dios, en épocas en donde había que festejarlo, como en esa época cuando fue transportada el arca, o en épocas en donde ellos necesitaban aliento y necesitaban acordarse del poder de Dios. ¿Qué mejor periodo de la historia de Dios que fue el rescate al pueblo de Israel de Egipto y el rescate y ese recorrido por el desierto hasta llegar a la tierra prometida? Este es un salmo eminentemente que nos habla del poder de Dios. Primeramente, al hablar de la alabanza, vimos como en la primera parte se nos habla de los patriarcas y cómo Dios, de un solo hombre y casi muerto, pensé que entró un ángel con su arpa aquí, ¿verdad? De este hombre casi muerto, funda una nación con el poder de Dios. Dios usa al que se deja usar y aún hasta el más humilde de los siervos. No me acuerdo una persona, no era creyente, pero me dijo una vez una cosa que se me hizo muy chistoso, ¿no? Me dijo, imagínese si Sansón pudo matar a 10,000 filisteos con una quijada de burro, ¿qué no podrá hacer Dios con el burro completo, no? Entonces, Dios es un poquito de broma, pero Dios no importa quién eres, a través de esa persona, si tú rindes tu voluntad a Dios, Dios hace una obra a través de ti. Y nunca menosprecies, además, la obra que Dios hizo en tus manos. Estábamos hablando de un amigo de mis hijos que está estudiando para pastor, es un muchacho, y él tiene un mal físico, tiene el labio leporino, tiene varias cosas, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo esta persona va a poder servir a Dios? ¿Cómo va a poder predicar? Pero pensé en ese momento, dejémoselo a la gracia de Dios. Dejémoselo a la gracia de Dios, porque realmente Dios puede hacer hasta predicar a alguien que no tenga ese don del habla, ¿no? Y bien, pues vemos esta siguiente parte. Habíamos visto que Dios le había prometido a Abraham un pueblo y Dios prospera a su pueblo. Sin embargo, tenía Dios que poner las circunstancias, las condiciones necesarias para que el pueblo fuera liberado. Habíamos quedado hasta el último versículo, que había sido el versículo 25, en donde hablaba de que una vez que los israelitas se establecieron en Egipto, en el 24 y el 25, desde el 23 al 25, en esa entrada de Egipto, cómo de repente cambió la actitud de los egipcios para con los israelitas. Dice, del versículo 23 al 25, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. A veces pueden haber situaciones, o sea, todo iba muy bien, el pueblo se salvó en Egipto, iban creciendo, iban siendo bendecidos por Dios, y de repente hay un cambio que no se entiende si estando ahí. Ahorita sí lo entendemos, ¿no? Porque tenemos la revelación completa, pero no se entiende estando ahí. De repente los egipcios los empezaron a ver a los hebreos con malos ojos y los aborrecieron y los hicieron sus esclavos.
¿por qué Dios permitía esto? Muchos de ellos se lo han de haber preguntado. Nosotros sabemos la respuesta, porque tenemos el Éxodo completo, ¿no? Pero ellos se lo hubieran preguntado. Y hay muchas cosas que nosotros nos preguntamos en nuestras vidas. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro país, en el mundo? ¿Por qué Dios permite muchas cosas que aparentemente llevan a nuestras familias, al mundo, a endurecerse más, a ser más impíos? Sin embargo, nosotros hay cosas que están reveladas en la palabra, de lo que va a suceder en un futuro, pero hay muchas cosas que no. Entonces, tenemos nosotros que confiar a nivel personal de todo el trabajo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Y de que lo que permita Dios en nuestras vidas lo está haciendo porque esto es parte de un propósito, como lo estamos viendo aquí. Ahora, algo curioso, estamos hablando de la historia de Israel y no nos vamos a meter en temas como, por ejemplo, la rebeldía de ellos. Eso lo vamos a tener todo un salmo, el salmo siguiente, para ver acerca de la rebeldía de ellos, de los israelitas. No nos estamos bien metiendo tampoco con las reacciones del pueblo egipcio y del faraón. ¿Por qué? Porque realmente el énfasis es hacia el poder y la misericordia de Dios en este salmo. Bien, vamos a ver del 26 al 36, es la tercera parte, de hecho la tercera parte es hasta el 45, pero vamos a ver la mitad de esta parte. Dice, vean si quieren verlo en sus Biblias, es el Salmo 105 a partir del versículo 26 y vamos a ver hasta el 36. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que los oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de los reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron angostas y pulgón sin número. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Terminamos el anterior hablando de la dureza de los egipcios. Y vemos en este versículo cómo trató Dios con la dureza de los egipcios. Y no era cualquier cosa, no era cualquier cosa. Finalmente se llegó el tiempo prometido por Dios a Abraham hacía más de 400 años. Esa fue una promesa que Dios le dio a Abraham diciendo que iban a poseer sus descendientes esa misma tierra que él estaba pisando. Sin embargo, no iba a ser luego. Tenía que esperar Dios que el pecado de esa tierra aumentara de tal manera que necesitara ya el juicio. Y eso iba a suceder. Necesitaba también darse el que la descendencia de Abraham fuese suficientemente numerosa. Entraron 70 personas a Egipto cuando entraron por la sequía, en los tiempos de José, y salieron más de 2 millones de personas. Realmente salió ya ya no una familia grande, sino ya una nación. Y entonces Dios los prosperó ahí en Egipto, pero tuvo que traer esa situación que los llevara a anhelar el salir de ese lugar. ¿Sabes? Si Dios te prueba a través de muchas cosas, a través de tu trabajo, a través de lo que está sucediendo en tu familia, a través de las noticias, a veces Dios nos prueba a través de las noticias y nos quebranta a través de las noticias, no es otra cosa más que Dios convenciéndote que es importante que tú veas este mundo no como tu hogar, sino como un lugar de paso, pero un lugar de paso en donde tú le estés sirviendo a Él.
Bien, en ese tiempo seguramente cualquier persona podía ver humanamente imposible que Israel fuese liberado de Egipto. Era humanamente, y se regresara a Canaán. Imagínate, los israelitas estaban en la escala más baja del país más poderoso del mundo. Ellos eran esclavos. Pero ¿quiénes eran sus señores? El país más poderoso del mundo, el más rico del mundo en ese entonces. El faraón tenía un poder impresionante. Ajá. Uno de los ejércitos mayores del mundo. Nadie se atrevía a hacerle frente al ejército de Egipto. Pues nunca ellos hubieran podido hacerles frente. Sin embargo, ante tal clamor de opresión y de sufrimiento, Dios puso ese clamor en sus vidas, el clamor de recurrir a Él. Ellos clamaron por su sufrimiento, clamaron a Dios y Dios los escuchó. Y no tardó en responderles. Así que de esta manera, como dice la primera parte de esto que estamos viendo, envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Podemos ver aquí una revelación muy importante de cómo Dios hace las cosas. Dios escoge a cada uno de nosotros y lo pone en el lugar adecuado de su plan. Dios no escogió a cualquiera, escogió a dos personas, a Moisés y a Aarón. Podemos ver en la historia posterior que hubo quienes se cuestionaron el haber escogido y dijeron, ¿por qué solamente ustedes? ¿No? Lo que pasó con Datán, Abiram y la rebelión de Coré. Y trataron de usurpar ese lugar y fueron sumamente castigados, se los tragó la tierra. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No se olviden de eso. Así que, ahora que estamos viendo este estudio de los dones, dense cuenta que si Dios los trajo aquí, Dios los está llamando a cada uno de ustedes. Y Dios los ha escogido para estar en un lugar adecuado y hacer un servicio para Él. Dios se tardará y lo manifestará en su tiempo, pero eso es algo importante. Y en nuestro tiempo no es el mismo tiempo que de Dios. ¿Saben qué edad tenía Moisés cuando fue llamado? 80 años. Él sintió un llamamiento a los 40 años. Quiso hacer las cosas como joven de 40 años, quiso hacer las cosas a su manera y Dios dijo, no es el tiempo. Entonces, tuvo que esperar, así que no te impacientes, Mauricio. A los 80 años fue llamado, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando salió de presidente Ronald Reagan, una persona le dijo, un prepoteo le dijo, oiga, en aquel entonces tenía menos de 70 años, y le dijo, oiga, ¿no se le hace a usted que es muy viejo para poder ser presidente? Y Reagan dijo, ¿viejo? O sea, Moisés empezó a guiar una nación a los 80 años, eso comentó. Y mira, para Dios no hay prisa. Si alguna vez has pensado que en tu vida han pasado los mejores años y que ya estás de salida, ya no puedes servir al Señor, pues déjame decirte que Dios tiene su tiempo y Dios aún en este momento puede hacer que tú le sirvas. Acuérdate de Moisés y Aarón. Bien, se habla en este versículo 26 de Moisés dándole uno de los mejores títulos que Dios le puede dar al hombre, su siervo. Y realmente déjame decirte que, al contrario de lo que pensara el mundo, el título de siervo de Dios es uno de los títulos más honorables que Dios puede dar. El hecho de que Dios te considere digno para poderle servir, aunque no somos dignos por nosotros mismos, sino por su gracia. Sin embargo, Dios le concedió y le dijo a Moisés, su siervo, y muchos años después en este salmo se siguió hablando de Moisés, su siervo. Y toda una vida, Moisés respaldó con su actitud este llamamiento de siervo. De hecho, hay una parte en la palabra que dice,
y no había un hombre más manso en la tierra que Moisés. Bien, qué hermoso además que dice envió. Ajá. Todo lo que se hace en nuestras vidas y en el llamamiento no es porque se nos ocurra, no es porque a Pablo se le ocurrió o porque a Pedro se le ocurrió o porque, sino que todos son un llamamiento. A Dios es el que tiene sus propósitos y se le ocurre, y Él es el que envía. Es hermoso ver cómo Dios dispone todas las cosas y dispone a las personas para poder servirles. Es impresionante ver cómo esto lo hace. Y Dios, si Dios envía tormentas, envía una tormenta para Jonás, envía cuervos para alimentar a sus profetas. Y no tienes la menor duda de que Dios puede enviar a un hombre. Y a su tiempo enviará todas las cosas que se necesiten para que tú puedas cumplir su propósito. Ese es un punto muy importante, ¿no? Bien, se hablan aquí de muchas señales, como dice el versículo 27. Y puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. ¿De qué? De Cam, perdón, de Cam. Sí, en la tierra de Cam, no de Canaán, sino en la tierra de Cam, porque los egipcios son descendientes de Cam. Entonces, entonces, Dios puso las palabras en Aarón y las palabras en Moisés. Y primeramente estas palabras fueron dadas a Faraón. Antes de las señales de Dios se fueron dadas estas palabras y ellos advirtieron a Faraón, no con palabras suaves, sino con palabras duras y dadas con autoridad, lo que iba a suceder. Imagínate llegar delante del principal gobernante más poderoso del mundo y decir, dice Dios, deja salir a mi pueblo. Pero ¿sabes qué es impresionante? Que estas palabras después fueron apoyadas con las señales que Dios dio. Y Dios no le habla a cualquiera verbalmente, sino generalmente muchas veces habla a través de estas señales. Faraón ya había escuchado las palabras de Dios a través de Aarón y de Moisés. Ahora iba a escuchar las palabras de Dios directamente. ¿Cómo? A través de las señales. Y si las advertencias de a Moisés y Aarón hubieran podido padecer para una palabra dura, no se comparaban con la dureza que iba a venir en las señales que Dios traería. Dios de esta manera habló al pueblo de Egipto con señales, con portentos, enfrentó a Faraón con muestras de su magnífico poder. Sin embargo, es impresionante la dureza de Faraón, el cual no respondió ni a las palabras ni a las señales, aunque estas señales fueron creciendo poco a poco en intensidad. Ustedes pueden ver en el libro de Éxodo estas plagas. ¿Alguien sabe cuántas plagas fueron? Fueron 10, ¿no? Fueron 10 plagas. Y bueno, tenemos una lista parecida a esta lista que tenemos en este salmo. En el Salmo 78 también hay otra lista de las plagas. Pero cosa curiosa, como lo estábamos comentando, esta lista de estas plagas no las menciona todas aquí en el Salmo, menciona 8. Tampoco las menciona en orden. Tampoco menciona la reacción de Faraón y la reacción del pueblo de Egipto. Sin embargo, las pone ahí de una manera porque estamos alabando el poder de Dios y el cuidado y la fidelidad con su pueblo. Eso es lo que estamos alabando. Y a mí me impresiona cómo dice aquí que él empezó a hablar estas palabras y estas señales, y ellos no, en el versículo 26, no fueron rebeldes a su palabra. Estos dos profetas, Aarón y Moisés, no fueron rebeldes a la palabra de Dios.
Ellos siguieron la palabra de Dios y no importaba a quién estaban enfrentando, ellos les decían el mensaje de Dios a Faraón tal como Dios se lo estaba diciendo. Cuando nosotros no queremos decir el mensaje de Dios, nos convertimos en una especie de Jonás que huye y que finalmente, como Jonás, nos volvemos rebeldes a la palabra de Dios. No, ellos dos, no. Aarón y Moisés fueron fieles a decir la palabra de Dios. Y entonces empezaron a decir todas estas señales. ¿Sabes? Era muy importante en esta alabanza, en donde se traía el arca, que conmemoraba el arca el transporte del arca de Dios a la casa de David. Era muy importante hablar de esta fidelidad y de este poder de Dios. Y sobre todo de un Dios infinitamente superior a todos los demás ídolos que se tenían. La palabra aquí no les habla como ídolos, les habla como dioses con D minúscula, ¿no? Y podemos ver que uno de los propósitos de los juicios en estas plagas era juzgar los dioses de Egipto. Egipto tenía una creencia politeísta, tenía dioses para todos, como lo que habíamos visto la semana pasada con los griegos, ¿no? Era una sociedad muy avanzada, una sociedad muy rica, muy poderosa, y tenía un montón de dioses para cantidad de cosas. ¿Y sabes qué es impresionante? Dios, a través de estas plagas, demostró que los dioses en los que confiaban los egipcios no servían de nada. Podemos citar algunos ejemplos por aquí, interesantes. Por ejemplo, en la plaga en donde el agua del río Nilo se convirtió en sangre. Ellos pensaban que el río Nilo era un dios. Y se hablaba de Osiris como el dios del río Nilo, ¿no? Cuando Dios envió tinieblas, y de hecho fíjate que esta plaga de las tinieblas se parece mucho a una que va a suceder en la última tribulación, en donde el reino del anticristo también le cubran unas densas tinieblas. Yo no me imagino cómo pudo haber sido unas tinieblas tan densas que ellos experimentaron un gran sufrimiento. No era una sola oscuridad, sino era una oscuridad total. Y bueno, ellos adoraban a un dios, el dios del sol que se llamaba Ra. Entonces Dios cubrió a desechó a ese dios y mostró lo fútil de su poder, ¿no? La tierra produjo ranas. Curiosamente, los egipcios adoraban a una diosa rana que se llamaba Ect. Ajá. También mandó enjambres de moscas y de piojos. Ajá. Y ellos también tenían una diosa una diosa mosca que se llamaba Huatchit. Y así podíamos seguirnos. Dios hizo caer granizo. Fíjate que es impresionante porque aquí habla en el Salmo específicamente que el granizo rompió, dañó toda la vegetación, dañó sus árboles, dañó sus viñedos, dañó todo eso. Y bueno, pues Dios juzgó aquí sus creencias sobre Jef, dios de la tierra, sobre Nepri, la diosa del grano y de las cosechas, y sobre Anubis, el dios del guardián de los campos, ¿no? ¿Dónde quedaron esos dioses? ¿Dónde quedaron esos ídolos? Delante de Dios fueron hechos nada, y Dios comprobó la futilidad y la falsedad de todos ellos. Ahorita se nos parece algo irrisorio, ¿no? Pues claro, ¿quién va a creer en el dios del Nilo? ¿Quién va a creer? Pero en ese momento eran dioses muy importantes. Y ¿sabes qué? Esto no fue solamente un testimonio para los egipcios, sino también un testimonio muy importante para los hebreos. Date cuenta que todos esos hebreos crecieron muy cerca de todos estos ídolos. Veían los templos, veían todas las procesiones. Yo no sé si los obligaban a cumplir culto para ellos, no lo sé. Pero de alguna manera el sistema que tenía, el sistema de Egipto, junto con sus dioses, envolvía al pueblo de Dios. Ellos estaban atrapados. Y para ellos tenía que ser también muy importante que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, era un Dios que era sobre todos estos poderes mundanos. ¿Y sabes qué?
Nosotros tenemos que recordar esto hoy en día y tenemos que saber que sobre todos los dioses que podamos tener, que podamos estar cerca, todos los ídolos que constantemente nos enfrentamos, Dios es mucho más poderoso que todos ellos. Finalmente, Dios, después de hablar 9 veces a través de 9 plagas que fueron saliendo, fueron incrementando su intensidad, finalmente Dios ejecuta un juicio muy fuerte, la muerte de los primogénitos. Dios en una noche quitó de la tierra de Israel la esperanza, el heredero de cada familia, la esperanza de cada familia pobre, el heredero al trono de Egipto. Definitivamente, sin duda alguna, los egipcios fueron sumamente golpeados con esta última plaga. Y ese faraón que anteriormente le había dicho a Moisés y a Aarón, ya no quiero ver su rostro, ni se aparezcan aquí porque los voy a matar, en ese momento, de una manera premiante, los llama, ¿no? Y dice, por favor, ya váyanse, ¿no? ¿Por qué alaba el salmista esto? Es fea la muerte. Y Dios no quiere la muerte del que muere, no quiere la muerte del pecador, como lo dice Ezequiel. Sin embargo, Dios tenía que hacer esto porque tenía que juzgar la maldad, tenía que juzgar esto que habían hecho los egipcios. Y déjame decirte una cosa, a veces generalmente los castigos, o siempre más bien los castigos y los juicios, siempre van a llevar y van a preceder a una época buena, a una época de bendición. A veces son necesarios, pero ¿sabes qué? La esperanza que se tiene adelante va a ser buena, va a ser lo mejor. ¿Y sabes qué? El juzgar a dioses falsos nos enseña precisamente acerca de la falsedad de esos dioses. ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos lamentarnos en alguna prueba, en alguna aflicción, de que Dios nos quite algo, o que Dios no permita que alcancemos algo. Si en nuestro corazón nos está diciendo esto, es que seguramente eso que queremos alcanzar, seguramente es un ídolo. Y es un ídolo que Dios quiere enseñarnos, antes de que sea demasiado tarde, que es un ídolo falso. Así que Dios los está en una actitud de misericordia, lo está destruyendo para que tú y yo no tengamos ningún obstáculo con respecto a él. Ahora, como comentamos, ahorita nos podemos reír de estos ídolos, ¿no? De una diosa mosca, ¿no? De una diosa rana, ¿no? Pero yo creo que Dios también se ríe de nuestros ídolos. Hay ídolos que tenemos y son mucho más sutiles de ellos. Y puedes estar teniendo en este momento estos ídolos que Dios quiere destruir a través de las pruebas. El ídolo, por ejemplo, a la zona de confort. No me gusta hacer esto porque me saca de mi zona de confort. Estás teniendo un ídolo ahí, ¿no? El ídolo de las redes sociales. El ídolo de nuestro prestigio en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia. El ídolo del trabajo. El trabajo puede ser un ídolo. El ídolo del dinero. El ídolo de nuestro desarrollo profesional. Yo muchas veces me he enfrentado a ese ídolo a mí. El ídolo de nuestra opinión por encima de la de los demás. Es un ídolo medio narcisista, ¿no? El ídolo del placer. El ídolo de la juventud. Puede haber también un ídolo de la vejez. El ídolo de la familia. Y así podríamos extendernos y no acabar este estudio con la lista que podríamos tener, ¿no? Viendo todo ¿estás consciente de que las pruebas de Dios, que Dios permite en tu vida, están destinadas para destruir esos ídolos en tu vida? Sí, o por ejemplo, si en tu vida hay una falta de crecimiento,
¿estás dispuesto o estarías dispuesto en tu corazón de enfrentar y que Dios te muestre tus ídolos? ¿Le darías tu voto de confianza en Dios para entregárselos y ponerlos delante del altar? Dios a este punto, no te vaya a pasar lo de Israel, aunque no vamos a hablar tanto de Israel como en el siguiente salmo, pero no te vaya a pasar lo de él, en donde, o sea, Israel vio cómo se juzgaban estos dioses. Sin embargo, ¿qué fue lo que se llevaron los israelitas al desierto? Muchos de ellos se llevaron estos dioses en su mente. Y entonces trataron de que estos dioses, trataron de seguir a Dios a la manera que lo hacían en Egipto. Y sabes que toda una generación, o casi toda una generación, pereció en el desierto. Es muy peligroso estar tratando de vivir una vida cristiana con estándares de tu vida anterior, con los ídolos de tu vida anterior. Por eso Dios nos da la oportunidad a través de las pruebas, a través de predicaciones, a través de leer su palabra, de enfrentar estos ídolos. Bien, pues esperemos que todos podamos pensar sobre esto y enfrentarlos adecuadamente. Y bueno, es un capítulo medular porque pues básicamente se habla del amor vacío, sin un fruto, y el amor que trae fruto produce pues obras guiadas por Dios. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber y que mencionamos brevemente la vez pasada es que en este caso los corintios se habían enfocado más en ciertos dones, entre ellos el de lenguas, que causaba, recuerden, un prestigio sin necesidad de entregarse, etc. Entonces, cuando ellos son enfrentados por Pablo para corregir todas estas deficiencias, pues lo único que ven es que estaban desenfocados. Eso es algo muy importante en nuestras vidas, porque muchos de nosotros podemos vivir con un mal enfoque, y eso es debido a que las escrituras no están morando en la intensidad que debieran en nosotros. Nosotros ya sabemos, lo hemos hablado mucho, que cuando Dios nos llama nos da prácticamente un nuevo futuro, una esperanza, y nosotros tenemos que aprender a redireccionar nuestra vida y enfocarla a la meta suprema. ¿Cuál es la meta suprema? El premio del supremo llamamiento que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Si esta no es la meta de nuestra vida, fácilmente nos vamos a desviar o vamos a perder precisamente el rumbo de nuestra vida cristiana. Y esto es fácil mantenerlo si en nosotros existe la gratitud creciente por ir comprendiendo cada día de una manera más profunda lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿A qué grado? Al grado de menospreciar nuestra vida y todas las cosas antes que a Dios. Recuerden, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no es que Dios quiera que en un sentido aborrezcamos. Lo que quiere decir este pasaje, y lo dice en otras versiones un poco más claro, es que en relación con el amor de Dios, nada se puede comparar y nada se debe oponer. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de esto, es ahí precisamente donde nosotros vamos a buscar de una manera diligente lo que Dios revela y dice en su palabra. Recuerden, no importa lo que tú pienses, lo que tú pensaste, lo que tú pienses hacia el futuro. Lo importante es lo que Dios dice, porque eso es lo que va a prevalecer por sobre todas las cosas. Entonces, por ejemplo, en Isaías 8:20 dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Yo no contradizco su palabra, al revés, la Biblia, mi libro de libros, etc. Pero no habla Dios de teoría o de conocimiento, sino de cuánto vives de lo que la Biblia enseña. Cuánto has apropiado o cuánto has conformado tu vida de acuerdo a lo que Dios te ha venido relevando. Dios no nos va a pedir cuenta de cosas que ignoremos. Él nos va a pedir cuenta principalmente de lo que Él nos revela, de lo que nosotros entendemos y lo que nosotros no hacemos. Recuerden que Dios nos da la oportunidad de tener luz. Cuando tú vienes a un estudio como este o tienes un tiempo devocional de esos donde Dios toma tu corazón,
Dios te puede decir muchas cosas, pero si tú no conformas tu vida a lo revelado, eso se vela y se torna en confusión. Parecido a lo que le pasó aquí al faraón de Egipto. Fue confrontado con una verdad, la desechó, y su dureza fue en aumento hasta que le costó quizá lo que más quería, que era su primogénito. Entonces, por eso Pablo, cuando le manda su carta a Timoteo, le dice: procura presentarte delante de Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Todos sabemos lo que es y entendemos lo que es la diligencia. Una persona que está presta a servir, a ir más allá de lo que se le ordena y cosas de este tipo. Entonces, ¿qué tanto tú estás así con Dios? ¿Qué tanta gratitud puede haber en tu vida? Nosotros tenemos que saber algo muy importante. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? El fundamento de nuestra fe debe ser su palabra revelada, pero de su palabra revelada es la confianza en el carácter de Dios. Recuerden, Dios no es hombre, por eso no miente, ni hijo de hombre, por eso no se arrepiente. Él dijo, y no hará. O sea, Dios es veraz. Pues, también dice otro pasaje, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si Dios habla verdad, y tú crees que Dios habla verdad, entonces, ¿por qué no conformas tu vida a las revelaciones que Dios te da en su palabra? Es muy fácil hablar, así como yo estoy parado aquí, o Alex hace rato estaba parado aquí. Podemos decir muchas cosas. Podríamos hablar horas. Pero ¿qué pasa si nosotros no disponemos nuestro corazón para conformar nuestra vida a lo revelado? Yo sé que este es un tema que se repite constantemente, pero recuerden que Pedro dijo: a mí no me es necesario escribiros las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. ¿Por qué Dios a veces nos repite? Porque nos hemos hecho tardos para oír, porque estamos muchas veces en una situación letárgica donde vemos las cosas como no una realidad, sino solo como una teoría. A lo mejor nos acostumbramos a desobedecer a tal grado que ya la palabra no causa ese impacto. ¿Cuándo vas a saber tú, o cuándo te das cuenta que la palabra causa un impacto en tu vida? Cuando tú la recibes y estás dispuesto a cambiar. Estás dispuesto a conformar tu vida a ella. Ahí es cuando la palabra causó un impacto en tu vida. Entonces, si la palabra de Dios es la fuente de vida y toda verdad, ¿por qué de alguna manera la menospreciamos? Historias de la palabra son repetidas y el pueblo de Israel es un ejemplo de cómo parcialmente o temporalmente, generalmente después de ser afligidos, decidían obedecer a Dios, seguir a Dios, y luego pasaba un poco de tiempo y volvían a las mismas costumbres. Eso lo vio Josué. Por eso Josué tuvo que decirles cuando ya iba a entregar él el reino: pues yo no sé a quién sirváis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Porque él veía las tendencias de Israel, y tendencias que a la larga se cumplieron, porque cuando se levantó una nueva generación, después de que murieron los ancianos contemporáneos a Josué, la gente a la larga se desvió, se endureció. Dieron por hecho que merecían las bendiciones de Dios y no vivieron en esa gratitud. Entonces eso les costó sufrir mucho. Entonces, si Dios cumple todo lo que Él promete, ¿por qué no le crees? Y tú dirás, sí le creo. Bueno, ¿por qué no conformas tu vida a lo que Él te dice? Ahí está la clave, ¿no? Es muy fácil idear pensamientos en nuestra vida que pueden tornarse así como un ídolo. Tú puedes hacer un Dios de tus propios pensamientos, de tus propias ideas, y no te das cuenta que estás desechando quizás la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos por eso Pablo le dijo a Timoteo: procura presentarte delante de Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios realmente ve con beneplácito al que se humilla y quiere cumplir su palabra. Nosotros por nosotros mismos no somos capaces, pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón y Dios lo ve, es ahí donde el favor de Dios es hacia nosotros. Por eso es tan importante preparar nuestro corazón, lo que yo siempre les comento previo a un estudio que hagan, para que la palabra de Dios haya cabida, para que nuestros pensamientos vanos y sin provecho se disipen ante la luz de la palabra. No dice en 1 Juan que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si Dios es luz y la palabra te está iluminando ahorita, ¿por qué mantenerte en esta situación? Entonces, si nosotros no edificamos nuestra vida sobre la confianza en que Dios cumple todo lo que promete, entonces estamos a la deriva. ¿Y qué dice la Escritura? Que el impío es como un mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Vamos de allá para acá, pensamiento tras pensamiento, concepto tras concepto. Cuando tenemos la revelación de la palabra, háganse una pregunta. ¿Cómo pueden ustedes reconocer cuál es la sana doctrina? ¿O cómo saber que están viviendo en la sana doctrina? Fíjense, qué interesante concepto. La enseñanza sana combina el conocimiento y la comprensión correctos con una práctica constante. Conocimiento, asimilación del conocimiento, o sea, comprensión del conocimiento y acción. Si nos quedamos solo en la revelación, en el conocimiento, nuestro entendimiento va a quedar sin fruto. Entonces nosotros tenemos que meditar. Por eso es tan importante no nada más leer, sino dar un tiempo para meditar lo leído. ¿Qué significa meditar lo leído? Tratar de apropiar a tu vida lo que Dios te está revelando. Saber qué tanto, más bien dicho, analizar qué tanto estás aplicando de los conceptos que Dios te revela a tu vida, y todo lo que tú veas que está mal, arrepentirte y pedirle a Dios ayuda. Nosotros somos frágiles, somos débiles, somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Pero Dios sí la puede cumplir en nosotros si, reitero, disponemos nuestro corazón. Entonces nosotros, para que nuestro corazón se incline a Dios, tiene que ser desenmascarado de todos los falsos conceptos en que vive, aún de lo que tú te puedes estar nutriendo. A lo mejor se te hace muy cómodo nutrirte de lo que otra persona te dice, ¿no? Un predicador o algo. Estamos llenos de predicaciones en YouTube de todo tipo de personas. Y a veces tú dices, ay, leo la Biblia, bueno, mejor veo una predicación. Pero en realidad, lo que realmente te va a edificar a ti es tú y Dios. ¿Para qué dejas que otro te diga lo que Dios le reveló cuando Dios te lo puede revelar a ti? Yo no digo que sea malo eso. La cuestión es qué prioridades estás dando en tu vida. O sea, lo primero es tú y Dios. No que otro te platique de Dios. Cuando eres tú y Dios, entonces tú, de cualquier enseñanza, vas a poder asimilar mucho en tu vida, porque tu corazón y tu mente están condicionadas a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es la base de tu vida, entonces, lógico, vas a ser confundido. ¿Por qué? Porque este mundo que está diseñado por el diablo siempre usa verdades parciales de la Escritura, por ejemplo, y las mezcla con el error. ¿Cómo puede uno de nosotros discernir la verdad y el error en algo si no es la palabra, que es el parámetro? Entonces, si tú en tu vida no tienes el parámetro correcto, no vas a poder discernir correctamente y te vas a ir con la finta. Por eso, cuando se manifiesten con todo poder el hombre de pecado, el hijo de maldición, engañará, si fuera posible,
aún a los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que la mentira va a ser tan sutil, va a ser tan perfectamente bien estructurada, que si no tienes un profundo conocimiento de la palabra de Dios, te vas a ir con el error. Recuerden, Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan también como ministros de justicia. Entonces, ¿cómo discernir correctamente? Puede haber cosas agradables. O sea, Dios nos da libertad de disfrutar de este mundo y de todas las cosas. Pero nunca lo vas a hacer si no tienes el fundamento correcto y el parámetro correcto en tu mente. Recuerden, estamos viviendo la época de la desinformación. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que se da parece ser la verdad, pero no es la verdad. Entonces, una mente que no tiene como base el fundamento de la palabra, o dicho de otra manera, en la cual no está la palabra de Dios rondando, va a ser muy difícil que discierna entre la verdad y la mentira. Y entonces va a errar. Entonces, la sana enseñanza, la evidencia de una sana enseñanza es que Jesús es el centro. Mantiene a Jesús en el centro de tu vida. Recuerden lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 1. Me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Quién de nosotros puede estar viviendo de esta manera? Me propuse no saber otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que no hay aspecto más importante que lo que Dios tiene en su palabra y te revela. Sí, hay buenas predicaciones, claro que sí. Hay buenos hombres de Dios, claro que sí. Pero si la palabra no está haciendo lo primero en tu vida y si no está causando ese efecto en tu vida, tampoco lo va a causar una buena predicación. ¿Por qué? Lo que mayor convicción da es la palabra. ¿Y quién produce la convicción? Si ya eres salvo, el Espíritu Santo. Si no eres salvo, el Espíritu Santo para que te conviertas. Por tanto, es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de pecado y de juicio. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. Es como Dios así destinó que sea. O sea, el Espíritu, Jesús es la palabra, el Espíritu inspiró la palabra, el Espíritu es el mejor traductor de la palabra. Entonces, usar otros métodos como primarios te lleva forzosamente a la confusión. Si tú usas la palabra como el parámetro de tu vida, nunca vas a caer en confusión. A lo mejor, de momento, puede ser, ¿no?, que lleguen las emociones, etcétera. Pero ¿sabes una cosa? La palabra siempre triunfará si está rondando en tu vida, porque la misma palabra desenmascara el pecado. La luz disipa las tinieblas. ¿Y por qué les insisto yo en este tipo de situación? En esta carta que estamos viendo, porque ya los corintios ya habían sido confundidos, habían dejado de ver con claridad, como lo platicamos el domingo pasado, el valor de cada don en la vida de cada persona. Se habían enfocado en los dones a su criterio más eminentes, y entonces eso los llevó a levantar su orgullo. ¿No es acaso lo que el diablo siempre trata de hacer? Lo primero que trata de hacer es levantar tu orgullo, porque si lo levantó, te tiene en sus manos. ¿No fue acaso el orgullo lo que hizo que él se rebelara en contra de Dios? ¿No es acaso el orgullo lo que impide que una persona se convierta? ¿No es acaso el orgullo lo que impide que nos entreguemos verdaderamente? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Mata el orgullo. Por eso es que la palabra siempre te está enfrentando. Si tú estás leyendo la Biblia y no estás siendo enfrentado, algo anda mal. Porque recuerden, la palabra todo lo escudriña, ¿no? Hebreos 4:12, es viva y eficaz,
más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Esa es la única manera en la que nos podemos ver como realmente somos, como Dios nos ve. Por tanto, la palabra de Dios, las verdades plasmadas te deben llevar siempre al quebrantamiento. Si Dios nos diera la salvación y ya nos blindara sin ninguna influencia, ¿para qué leeríamos la palabra? Ya estamos blindados. Pero Él nos dejó en este mundo, nos dio el nuevo nacimiento, mató al viejo hombre al momento de nuestra conversión, nos dejó una naturaleza humana que es lo que la Biblia le llama la carne, que es influenciable, porque así como Jesús venció y tuvo que vencer haciéndose hombre, Él quiere que nosotros sigamos las pisadas de Jesús. Vencer en la dependencia de Dios nos va a hacer hacia el futuro invencibles. Por eso Dios lo diseñó así. Por eso es que en las pruebas es donde más aprendemos, es donde más cerca vemos a Dios. Porque las pruebas generalmente tienen como propósito destruir nuestra suficiencia, destruir nuestro orgullo. Entonces, si nosotros estamos en esta posición, vamos a poder detectar fácilmente las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Pero si tú no detectas esto, entonces tú vas a empezar a transmitir las falsas enseñanzas, porque no disciernes correctamente, ¿sí? Ahora, puede haber circunstancias que puedan afectar nuestra vida, como le estamos diciendo, los falsos maestros. Quizá una devastación, un terremoto, que la gente puede decir, o el hambre cae en la tierra, o situaciones injustas. ¿Dónde está Dios? A lo mejor alguna vez ustedes lo preguntan, ¿no? ¿Dónde está Dios? También puede ser atacado severamente en tus emociones. Una de las cosas que más ataca a Satanás son nuestras emociones. Y por eso Dios nos pide morir cada día, tomar nuestra cruz cada día, porque el morir mata las emociones. Dios puso las emociones y no se equivocó, pero las puso para que nuestras emociones se inclinaran a Dios, que fuera Él el motivo de nuestra vida, el motivo de nuestro gozo, el motivo de nuestra seguridad. Cuando Dios no ocupa este lugar, entonces nuestras emociones nos llevan por otro lado y somos fácilmente influenciados. ¿Por qué? Porque de alguna manera las emociones te hacen sentir. A veces puedes venir a un estudio como este y decir, no siento nada. Le dices, Dios, ayúdame, háblame. O sea, te sientes así como si estuvieras muerto, o a lo mejor oras y sientes que tu oración no pasa del techo. Muchas cosas así nos pueden pasar. Pero díganme una cosa. ¿Que tú lo sientas quiere decir que no es cierto? Claro que no. A veces puedes olvidar que Dios ya te dio todo en Cristo. Entonces, no importa qué es lo que sientas. Lo importante es que hagas la voluntad de Dios. Y entonces estás haciendo a un lado tus emociones. Porque si tú sientes que Dios no te oye, por ejemplo, ¿acaso vas a tener ganas de orar? No, pues si no me escucha, ¿para qué le pido? Si le he pedido 20,000 veces sobre este asunto y no me contesta, ¿para qué le pido? Ahí están tus emociones actuando. Y Dios no dice eso en su palabra. Él dice que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Dice que le busquemos mientras puede ser hallado. Que le llamemos en tanto que está cercano. Pero nos pone una condición, Isaías, ¿no? Deje limpio su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está. ¿Ven? Entonces, Dios trabaja muchas veces en nuestras emociones, anulándolas o orientándolas a que nuestro gozo y nuestra vida sean Él.
Porque si no es Él nuestro gozo y nuestra vida, aunque tuviéramos todo en el mundo, realmente nada nos va a satisfacer. La vida no es el dinero, no es una posición económica, no es la salud. La vida es Cristo. Y si Cristo no está vivo en ti, en tu corazón, no brilla esa luz dentro de ti, de alguna manera vas a experimentar la muerte. Dios es luz y tapa un poquito la luz y se disipa la luz y entran las tinieblas. Entonces Dios es el que tiene que estar y Dios solo se revela a través de las Escrituras. Y solo a través de las Escrituras vamos a poder nosotros discernir las cosas correctamente. Entonces, pongamos en práctica todo lo que Dios nos revela. Apliquemos los principios de nuestra vida. Si tienes que ocuparte en algo, ocúpate en esto. Dios no es deudor de nadie. Si tú dispones tu tiempo y tu corazón, Él va a hacer que tú redimas el tiempo para otras cosas. Su gracia maravillosa puede hacer que tú hagas en media hora lo que sin Dios no harías en semanas, meses o años. Entonces, esa es otra forma de equivocarse. No tengo tanto que hacer que te dejo al último. Y si te olvida un principio básico de la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te vendrá por añadidura. Entonces, no te afanes por tu vida, ¿no? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, etcétera, ¿no? Mateo capítulo 6. Busca a Dios primero. Busca su revelación. Y Él te puede dar, de hecho, Él hace crecer en ti la mente de Cristo. O sea, Dios en la conversión nos dio la mente de Cristo. Pero es como la mente de un bebé. Se tiene que desarrollar. ¿Cómo? A través de la palabra, el alimento. 1 de Pedro 2:2. Dice, ¿qué? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está, en la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Si tú la buscas primero, entonces Dios en su gracia naturalmente va a ir derramándola para que todo lo demás se arregle. Entonces no nos compliquemos, vayamos a lo básico de la Biblia. Primero Dios, luego Dios y siempre Dios, y todo lo demás déjaselo a Él. Si no fuera de esa manera, ¿ustedes creen que Él no habría preparado las obras antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas? ¿Sí? Entonces, si nosotros no hacemos esto, vamos a fracasar en el llamamiento de Dios. Y a lo mejor tú, a tu juicio, te puedes considerar victorioso, porque a lo mejor puedes hablar muy bonito, puedes exponer, pero ¿sabes qué? Eso no vale. Lo que vale es que sea el Espíritu Santo el que hable a través de ti. Eso es lo que sí vale. Y el Espíritu Santo va a actuar con libertad en la medida que la palabra rija tu vida. Entonces, si nosotros no hacemos esto, entonces, ¿qué va a suceder después? Te lo dice 1 de Juan 2, 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Un día puede llegar el final de los tiempos, si eres salvo, vas a pasar ahí como por fuego, pero a lo mejor Dios te dice, mira, te di esto y lo otro, y no respondiste. O sea, si no hubiera un juicio de obras, no estaría puesto este pasaje de 1 Juan 2:27, donde dice, para que no salgamos avergonzados. ¿Qué quiere decir? Seguramente todos hemos cerrado, seguramente va a haber reproches, seguramente va a haber cosas que pudimos hacer todos y no hicimos. Ese juicio no es un juicio de condenación, solo es para saber lo que Dios nos ofreció y tomamos o no tomamos.
Imagínate qué triste que te vayas a la eternidad, si realmente, reitero, eres salvo, y solo te vayas como aquella persona que recibió la mina y le escondió, porque dijo, no, pues eres un juez severo, recoges donde no sembraste, etc. ¿Pero qué le dice la divina palabra a este hombre? Oye, siervo necio, ¿no pudiste haber metido al banco y cuando menos había yo recibido los intereses? ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te da? Un día vas a dar cuenta. Y entonces aquí viene la segunda parte, la próxima parte de Corintios, del 13, del 9 al 11, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Dios quiere que maduremos. Nosotros sabemos que la palabra ya está dada. La revelación de Dios a la raza humana ya está dada. Entonces, conocemos en parte porque hasta que se manifieste Dios en plenitud y le veamos tal cual es, vamos a conocer completamente bien las cosas. En parte profetizamos, ya vimos la parte de la profecía, ya es dar a conocer el Evangelio, es hablar conforme a la palabra a los demás. Eso es lo que es profetizar. Recuerden que profetizar se traduce también como proclamar. Entonces, en parte conocemos, en parte profetizamos. O sea, Dios nos dio la función como iglesia de proclamar el Evangelio. Nosotros no entendemos la grandeza de la obra de Dios al hecho de que Jesús renunció a ser Dios y se hizo hombre por amor de nosotros. O sea, renunciar a todo para salvar a una creación caída, la que respondiera a este amor. Y eso implica un gran amor. ¿Cuántas veces a nosotros no nos cuesta renunciar o despojarnos de algo? Por ejemplo, el parámetro que Dios nos dio de la ofrenda. O sea, a veces puede costarles trabajo decir, no, si a lo mejor yo podría utilizar este dinero para esto. ¿Dios necesita de lo tuyo? No, no necesita de nadie, lo hemos dicho aquí. Y hemos mencionado, si no lo haces como por amor a Dios, mejor ni des porque no te vale de nada. Nosotros sabemos que si das es porque amas a Dios y porque quieres de alguna manera quitarte ese materialismo en tu vida, esa es la razón. Dios no necesita de ti, pero si tú te despojas de algo, en un sentido estás siguiendo el principio que Jesús hizo. Si alguien perdió algo, fue Jesús. Imagínense un Dios intachable, inmortal, en el cielo, donde no hay pecado, donde es pura luz, renunciar y hacerse hombre. Por eso la Biblia dice, se humilló a sí mismo haciéndose semejante a los hombres. Y aún como ser humano, se humilló haciéndose obediente a Dios Padre. Él era Dios, pero se sometió como humano para dejarnos el ejemplo. Entonces, no nada más nos dio la salvación, sino también nos puso un ejemplo. Por eso Dios nos deja en este mundo, para que la única manera de obtener la victoria sea siguiendo el ejemplo de Cristo, siguiendo las pisadas de Jesús. ¿Cuáles son estas pisadas? No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, y aquí podríamos decir, según Dios me revela en su palabra, así juzgo. Mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Vives para buscar la voluntad de Dios. Vives para hacerla. Ahí es precisamente donde va a estar la victoria, si realmente lo haces. Si no, solo te vas a entretener, ¿sí? Entonces, el objetivo de profetizar siempre fue la edificación de la iglesia.
Cuando tú vives la palabra, edificas a muchas personas, aunque muchos no lo reconozcan. ¿Por qué? Porque la verdad pone en evidencia la mentira. La luz disipa las tinieblas. ¿Cuántas oportunidades quizás no hayamos perdido en alguna época de nuestra vida por no haber vivido como debíamos haber vivido, como Dios nos pedía que viviéramos? A lo mejor pasaste por alto una necesidad de una persona por estar pensando en ti mismo y no viste el dolor y la necesidad que tenía de que le hablaras de Cristo. Se te fue. Pasó, sufrió consecuencias y todo, y a lo mejor algún día Dios te hizo ver, pudiste haberle hablado. O se murió y no le hablaste. O sea, ahí es donde Dios quiere que nos enfoquemos nosotros. Primero, Dios, nosotros, porque si la transformación de Él depende lo que nosotros hagamos por Él para su gloria. Pero otra evidencia de que Dios está actuando en tu vida es cuánto cargo tienes por los demás. Cuánto interés realmente tienes por los perdidos. Dios no quiere que te relaciones con el mundo para participar del pecado del mundo. Sabemos que este mundo está bajo el maligno y está lleno de pecado. Si tú te vas a relacionar con alguien de este mundo, solo puede ser con un objetivo: tratar de compartirle el Evangelio. Ese es el motivo de las personas que no son salvas. Los que ya somos, nuestras relaciones para edificarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 13. Entonces, fíjense, en 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el objetivo de proclamar el Evangelio: edificación, exhortación y consolación. Ahora, si tu mente está llena de falsos conceptos o de influencias negativas por no hacer de la Biblia tu parámetro, ¿tú crees que puede traer un efecto positivo en las personas? A lo mejor como cliente dices: no, es que he fracasado en esto, nadie me hace caso, ahora ya se burlan de mí, etc. A lo mejor, en lugar de estarte viendo a ti mismo en qué pobrecito, cómo te tratan, deberías preguntarte: ¿qué tanto estoy transmitiendo con mi vida la verdad de la Escritura? Y transmitir la verdad de las Escrituras fielmente solo puede ser si dejas de ser tú y Cristo vive en ti. Si no, Pablo no hubiera dicho en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que quiere decir que lo que vivamos mientras estemos en este mundo, ya como salvos, es por fe, amoldando nuestra vida todo lo que Dios promete y nos revela. Y luego dice la otra parte que es muy importante: el amor, de lo que hemos estado hablando. En 1 Corintios 14, 1 y 39, aunque lo vamos a ver a detalle esto próximamente, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis a alguien hablar en lenguas. Y aquí vamos a tocar brevemente, aunque lo vamos a ver más a detalle, es que la palabra perfecto, les decía yo hace un momento, todo se va a manifestar hasta que vayamos a la presencia de Dios. En esta vida, aún en el reino milenario con Cristo, nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Todo ese tiempo se debe estar profetizando. Cuando Cristo entregue a Dios Padre el reino, cuando haya sometido toda autoridad y todo dominio, es entonces cuando vienen los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia y ya no hay ninguna relación con el pecado. Ahí es lo perfecto. O sea, lo perfecto no es cuando nosotros muramos y nos vayamos al cielo,
luego cuando venga el rapto, al final de la tribulación. No, lo perfecto es hasta que Dios haya sometido todo. Ahí es donde vamos a ver a Dios. Pero mientras eso pase, Dios mismo nos dejó pasajes como este. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Parte del proceso desde la ascensión de Cristo, desde el Pentecostés. Luego dice, y en los días, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré, no sé, ya lo leí, perdón. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por mí 260 días vestidos de cilicio. Sabemos que esto es en la tribulación, los 2 testigos que profetizan. O sea, va a existir todavía en ese tiempo, ¿sí? Entonces, lo cual quiere decir que ahorita nosotros no podemos ver cara a cara, sino hasta que Dios se revele. Pero para eso Dios nos dejó la Escritura. La Escritura claramente nos aclara, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, lo perfecto es después, pero el amor es precisamente lo que nos va a permitir ir hacia adelante. Primero, apropiar el amor de Dios, y eso da en la conversión, y una vez como hijo de Dios, crecer en esta relación donde el amor de Dios sea el rector de tu vida. Luego, cuando ya termine esto, entonces seremos perfeccionados. Entonces, nosotros tenemos que pasar por un proceso que Dios nos dejó, y es un proceso sublime. No hay cosa más grandiosa en la vida de una persona, ni en este mundo, que seguir a Dios y vivir para Él. No hay cosa más grandiosa. Se los podemos decir con esta parábola de la perla del gran precio, que el reino de los cielos es como una perla que un hombre encontró en un campo, y cuando la halló, fue y vendió todo lo que tenía para comprar este campo. Jesús es la perla del gran precio. Y si tú no das todo lo que eres o tienes por Él, entonces no lo vas a apreciar en la medida que deberías. No te vas a entregar en la medida que deberías. No le vas a servir en la medida que deberías. No hay tesoro más grande que Jesús. A veces Dios nos aísla y nos pone en una situación aparentemente sin sentido en nuestra vida, pero lo hace porque quiere que le busquemos. ¿Cuántas veces, y sobre todo pasa en las pruebas, no le buscas y le buscas y le buscas y le buscas? A lo mejor al principio no pasa nada, pero cuando le buscas sin descanso, llega un momento en que Dios te da paz. No quiere decir quizá que la prueba terminó, que se acabó el problema, no. La paz de Dios viene cuando te dice Dios, cuando te da la certeza en tu mente y te dice, hijito, no te preocupes, yo tengo el control. Dios tiene el control de todo. Él pone reyes, Él quita reyes. Él decide quién muere y quién no, quién vive, etc. Él decide quién se salva y quién no. Tampoco te angusties por decir, bueno, y los otros, no, preocúpate por ti. Primero ve si realmente tú has escuchado la voz de Dios, como dice esta promesa. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Estamos en ese tiempo. Todos éramos ciegos hasta que Dios nos dio luz. Todos vivimos en oscuridad hasta que la luz alumbró nuestra vida. Pero ¿qué estás haciendo con esa luz? Luego, esto es Isaías 29:18, luego Isaías 32:3 y 4 dice, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará
rápida y claramente. O sea, si tú buscas a Dios, Él se va a manifestar en tu vida. Si lo buscas en verdad y de todo corazón, ¿cómo podrías tú buscarlo de esta manera? Así, haciéndote a un lado tú mismo. Cuando Jacob, antes de enfrentarse a su hermano Esaú, se enfrentó al ángel de Jehová, que le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas, o si no me bendices, es porque ya en su mente estuvo solo Dios. A lo mejor en todos esos años que sirvió a Labán, 21 años, muchas cosas pasaron por su mente. Era tramposo, era engañador, su mamá se lo enseñó, lo consintió, se fue huyendo de su hermano por haberlo engañado. Por supuesto que Dios le hubiera dado todo lo que le prometió. Antes de nacer dijo, el mayor servirá al menor. Ahí estaba la promesa. Eso quiere decir que a veces nosotros nos anticipamos al tiempo de la bendición de Dios. La queremos tomar en nuestras manos y como Dios no va a prosperar un pensamiento así, nos decepcionamos. Pero esperar el tiempo de Dios siempre implica morir a lo que tú piensas, morir a tus expectativas y no más bien creer en aquel que resucita a los muertos. Esa es la forma de hacerlo. Si no, no vas a poder triunfar, o mejor dicho, tener victoria en tu vida cristiana. Y entonces vemos que lo perfecto va a ser un estado eterno. Y a todo hijo de Dios nos va a llegar. Si ya desde el momento en que nosotros nos salvamos, ya la vida cambia. La perspectiva de la vida y de las cosas cambia. Ya estamos viviendo el reino de los cielos nosotros, por eso Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Desde el momento que tú te conviertes y crees, ya empiezas a vivir bajo el poder del nuevo orden, que es el poder del Espíritu. Imagínense ustedes ya cómo mucho mejor va a ser en el milenio donde Cristo reine, donde va a haber justicia verdadera y nosotros vamos a ser partícipes de ese reino aplicando esa justicia divina. Pero todavía más hermoso va a ser en la eternidad, donde Dios descienda con la nueva Jerusalén, una ciudad hecha de obras, de creyentes, y Él sea la luz de la misma ciudad. No va a haber sol, no va a haber luna, porque la gloria de Dios iluminará esta ciudad y será para siempre. Quizá cuando te sientas abrumado por pruebas, por situaciones en esta vida, sea bueno que proyectes tu mente a aquel tiempo que vendrá. Quizá eso te dé fuerza para seguir adelante, fuerza para obedecer a Dios. Por eso dice Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza. Tener esperanza no es malo. Si crees en el amor de Dios, por eso dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, es el Espíritu Santo el que hace vivas las promesas. Es el Espíritu Santo el que nos revela el sentido correcto de las Escrituras. No es ningún predicador, no es ninguna persona, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo va a actuar con libertad en la medida que tú dispongas tu corazón para obedecerlo. ¿Tú crees que tú puedes engañar a Dios? Él sabe todo de ti. No hay nada oculto que esté delante de los ojos de Dios. Él conoce nuestros pensamientos, aún lo que quizá no hemos nosotros consolidado en un pensamiento, Él ya lo sabe todo antes de. Él ya conoce tu vida hacia la eternidad. Él te la dio. Él la planeó hacia el futuro. ¿Qué le puedes esconder a Dios? Y si crees que algo le estás escondiendo, te estás engañando a ti mismo. Entonces, ¿quién hace la obra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder de la vida cristiana? Que el Espíritu Santo actúe con libertad en ti. Y el Espíritu Santo no va a permitir la mentira en tu vida, ni los falsos conceptos. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, dice la Escritura, aún lo profundo de Dios en Romanos 8.
Por eso cuando nos convertimos es el Espíritu. Dios nos da su Espíritu. Si eres creyente, lo traes en tu corazón. Aquí está quien te va a revelar todas las cosas. ¿Por qué buscas? ¿Por qué te confundes? Ve a la palabra de Dios. Entonces, cuando vengan esos cielos y esa nueva tierra, será como un sueño. Será como un despertar glorioso. ¿Sí? Entonces, hay dones, hay ministerios que cesarán por sí mismos, como las lenguas. Yo creo que eso ya lo vamos a dejar para el próximo domingo. Vamos a orar. Carmina se cayó, con mucho gusto. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio, por todas estas revelaciones. Gracias Dios porque tú no eres un Dios de confusión, sino de paz. Y todo lo que nos revelas es para reconciliarnos contigo y llevarnos a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por habernos dado a tu Hijo, gracias por habernos dejado el legado de tu palabra donde podemos saber exactamente cuál es tu voluntad, cómo seguirla, cómo tenemos que vivir. Danos, Señor, ese corazón, te pedimos que te busque insistentemente hasta encontrarte. Anhelamos que tú te reveles ampliamente en nuestras vidas y que nos hagas ver la realidad de las cosas, Padre. Que nos hagas ver las cosas como tú las ves, porque sabemos que tú las ves de una manera perfecta. Enséñanos, Padre, a cederte plenamente el control de nuestra vida, confiando en que nadie mejor que tú la puede manejar y orientar hacia el máximo, que es formar a Cristo en nosotros. Gracias, Padre, por estos estudios. Sigue tú guiándolos. Purifícanos y límpianos, Padre, sobre todo a quienes nos paramos aquí para exponer la palabra, para que cada día nos vaciemos más de nosotros mismos y nos llenemos más de ti, y todo sea para tu gloria. Padre, especialmente te queremos pedir por Carmina que se cayó, que tú la restaures pronto, que no permitas que haya daños mayores, Señor, que la sanes. También te pedimos por Patti López, que tú sigas trabajando en ella hasta que te glorifiques en su vida y le puedas dar la verdadera salud. Y por cada uno de los que estamos aquí, que nos mantengas en salud física, salud espiritual sobre todo, Señor, y con la confianza de que tú eres el que establece los tiempos y las sazones que en tu potestad designaste para cada uno de nosotros. Creemos y confiamos en ti, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que bendigas a nuestra iglesia, que atraigas a personas que quieran vivir para ti, que estén dispuestas a darlo todo por ti, para que nuestra iglesia pueda crecer en fe, en santidad y en amor. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.